Buenos días a todos y todas y bienvenidos a Good Morning Trading de este martes, 30 de junio del año de la gracia 2026. Un trader para los traders. Me da gusto volver a verlos. Así que hoy no van a ver mi carita. Tuve un problema con la cámara esta mañana, así que lo haremos en modo podcast y puro análisis gráfico. Bueno, ayer vimos a Wall Street reaccionar de manera impresionante con una gran subida. Recibí varios screenshots de resultados que me enviaron. ¿Todos contentos? Bueno, el mercado solo subía, así que fue un día bastante lineal. Por mi parte, operé de las 15:30 a las 15:50, ya había asegurado mi sueldo del mes y paré. Me arrepiento porque después vi cómo el mercado siguió subiendo, pero bueno, así es esto, algunos arrepentimientos. Eso nos pasa a todos los días, prácticamente a cada minuto. Lo vital es cerrar en positivo. Un buen día en la bolsa es si no perdemos dinero y ganamos algo de experiencia. Entonces, al final de cuentas, todo suma, no hago ningún dibujo específico. El Dow Jones superó los 52,000 puntos por primera vez y se estabilizó por encima de ese nivel. ¿Es eso, Melo? La primera vez de verdad. Porque cuando un índice supera un nivel, generalmente recibe un fuerte golpe. Si durante la sesión cierra muy por debajo de esa ruptura de nivel y eso no tiene valor. Pero ahora el Dow Jones realmente superó los 52,000 puntos. Y si yo fuera eficiente, les mostraría el Dow Jones que está aquí. Y, sobre todo, cerró por encima de ese nivel. Eso es lo que hace toda la diferencia. El S&P 500 también tuvo un buen avance. Entonces, ¿hacemos un balance hoy también? Porque es el último día del primer semestre de 2026. Este semestre estuvo de wow con muchísima movida. Y quédense hasta el final. Esto es para que se queden, porque les voy a contar una pequeña anécdota. Y les voy a contar la historia de una acción absolutamente mítica que yo no conocí porque fue hace más de un siglo. Aunque soy viejo y ya he vivido en 2 siglos, por ahora todavía no había nacido. De hecho, ni mis papás ni mis abuelos, para que veas, es algo bien antiguo. Pero sigue siendo fascinante porque lo que la historia nos enseña no deja de repetirse. Y esa es toda la fuerza de la historia. No ser ciego al presente es posible cuando conoces tu historia. De hecho, uno se da cuenta cuando las personas conocen bien su historia. Por ejemplo, estamos viendo un regreso de la URSS en Francia y de las ideas de la URSS. Queda claro que la gente no conoce la historia. De lo contrario, ciertos líderes políticos franceses ni siquiera podrían existir. Eso no sería posible. Tenemos 3 cuestiones que van a marcar el ritmo de nuestra sesión. Tenemos el balance de 6 meses. Récord. Entonces, ¿por qué esto es un tema? Porque estos 6 meses también son el momento en que van a ver a los gestores de fondos haciendo una limpieza, lo que llamamos limpieza de la cartera. Van a consolidar sus ganancias, entonces, tal vez realizar algunas utilidades. Van a incluir nuevas pequeñas joyas en el portafolio. Al menos, eso es lo que esperan, ¿no? Frecuentemente, al final del primer trimestre, tenemos un poco de volatilidad y movimientos que parecen un poco anormales en algunas acciones. Es simplemente porque los grandes fondos están retirando, por ejemplo, sus ganancias. En una acción para migrar a una joya del S&P 500, en la que esperan que en el próximo semestre también suba un 10, 15 o 20% esa acción. No le temo a eso, tenemos 6 meses. El segundo punto es seguir un poco lo que Kevin Walsh nos va a decir hoy. Tenemos un Fed cada vez más estricto, que parece querer aumentar las tasas de interés. Gran alma de Donald Trump, que hizo de todo para sacar al antiguo presidente de la Fed,
porque no quería bajar las tasas de interés. Bueno, ahora se encuentra con el presidente de la Fed. Este no es que no quiera bajar las tasas, es que quiere aumentarlas. Eso no le va a gustar, especialmente en el sector inmobiliario. Y entonces tenemos nuestro famoso gran encuentro. Ya saben, no es eso. No, tampoco. Buen intento, pero no, no es el té de las 5:30. Es el gran encuentro del jueves sobre el empleo en Estados Unidos. Mensual, el informe mensual. Cuando es un informe mensual, siempre nos ponemos contentos. Una vez al mes, nos ponemos felices. Entonces, es el informe mensual de empleo. Me estoy riendo sola. Es un informe mensual de empleo. Y les deseo a ustedes un poco más que solo un informe mensual. Empleo. Sería bueno si tuviéramos un poco más. De hecho, es bueno si ustedes tienen el desempleo estadounidense todos los jueves. Pues sí, y esto, para los amantes de la literatura, les va a recordar a Madame Bovary. Era todos los jueves. Volver a leer Madame Bovary es absolutamente excelente. ¿Cómo perder a tu esposa? Es más o menos. Es más o menos el manual para perder a tu esposa. Todos los jueves. Creo que es a las 2 de la tarde, en punto, tan ritualizado como el té de las 5:30. Es en vivo, es radio, es YouTube. Ya me perdí. Lo que les decía sobre el panorama del mercado. Listo. Bien. El S&P subió más del 1. El Nasdaq saltó casi 2 y el Dow pasó los 52,000. Tuvimos a los grandes pesos pesados que se recuperaron. Tenemos a Alphabet, que entró al Dow. Les recuerdo, fue ayer, subió casi un 5%. Entonces tenemos a Tesla, que subió casi un 8.5% y hay gente que está feliz. Entonces, ya no quiere colonizar Marte, sino Júpiter. Si no hubiera sido 18%, habría salido del sistema solar y el dólar se mantiene estable en 4,40. Bueno, un poco alto todavía, pero está bien, está bien. En Europa, más o menos. No, el CAC 40 bajó 0.20, el Eurostoxx subió 0.20, igual el DAX retrocedió 0.14. Entonces, Europa más o menos. Eso es todo. El pequeño barómetro del día. Entonces, les voy a hablar sobre el VIX. El VIX, entonces, no es el medicamento. Cuando estabas resfriado, no tiene nada que ver. El VIX, para los traders, es el índice del miedo. Mide el precio, por así decirlo, del seguro en los mercados. Entonces, el VIX está elevado. Cuanto más arriesgado, más alto el VIX. Cuanto más bajo el VIX, menos arriesgado parece el mercado. Eso no quiere decir que no sea volátil, pero que, al menos, parece poco arriesgado. Y ayer el VIX bajó a 17.65, una caída de más del 4% en la sesión. En otras palabras, la calma regresó. Pero, joven, pueden lanzarse misiles entre ellos de vez en cuando. No hace diferencia. Así que cuidado, esta es una calma que yo diría que es casi demasiado buena para ser verdad. El jueves todavía tenemos ese famoso informe de empleo que puede ser explosivo, inflacionario o no inflacionario. Vamos a descubrirlo. Y además, estamos en una semana corta. Les recuerdo que el viernes no operamos. Así que el sindicato de los traders, obviamente, presentó una queja para pedir que podamos operar el viernes. Es el único sindicato, el sindicato de los traders, que hace esa petición. Una extensión del dominio de la lucha. Prohibición. Recuerdo la plataforma, prohibición de días festivos en Wall Street, apertura del mercado los sábados. Respetamos el descanso dominical y nuestra vida de dos familias y ahora lo logramos, excepto, claro, para el CAC 40. Cotización 7 días, 6 días a la semana y 24 horas al día. Listo,
puedes afiliarte al sindicato de los traders. Por favor, ponte en contacto conmigo. Recuerdo que es el 10% de tus ganancias máximas. Y $1.000.000 para entrar al sindicato. El tema del día. Bueno, quería decir que es el primer semestre de 2026 y sabemos que es momento de hacer un balance en estos casos. Entonces, cada 6 meses hacemos un pequeño balance. Tuvimos 6 meses de récords, a pesar de las tormentas, y no de pequeñas jubilaciones ni de pequeñas tormentas. Tuvimos el estrecho de Hormuz, Estados Unidos de América bombardeando Irán durante varias semanas. El barril de petróleo se disparó y nunca estuvo tan bajo. Volvió a $70. Entonces, en 6 meses, vivimos muchas cosas importantes que van a quedar registradas en los libros de historia. Pienso especialmente en la depresión del perro de Sharon Stone, que realmente fue un acontecimiento. Particularmente notable, ya que fue lo que más se viralizó en las redes sociales. Entonces, junio. Si lo resumo todo, es subir en inteligencia gracias a la inteligencia artificial. El S&P 500 ganó casi un 8%. Desde enero, la mitad de los valores del S&P 500 están más o menos ligados a la IA en junio. Eso hizo temblar a los mercados. Estuvimos en medio de eso. Les recuerdo que tuvimos, por ejemplo, a Corea, que perdió más del 10% en un solo día. Incluso suspendieron las cotizaciones. Eso es algo que pasa una vez cada 10 años. Nos tocó vivirlo. Puede tener consecuencias, puede ser significativo. Un nuevo y pánico generalizado. Solo Asia, que entró un poco en pánico. Durante 24 horas. ¿Y la consecuencia en Europa y Estados Unidos después de eso? Sin pánico, absolutamente nada. Y, al día siguiente, los asiáticos se dieron cuenta de que habían cometido un error y recuperaron ese 10% otra vez. Eso muestra que tuvimos un mercado extremadamente nervioso. ¿Y la cuestión sobre el rebote que tuvimos ayer? ¿Será que fue un rebote falso? ¿El rebote falso será que de verdad es un piso? O sea, ¿será que de verdad nos apoyamos ahí y vamos a retomar con todo? ¿O es una trampa y vamos a recibir otro golpe? Una ola de caída grande, muy grande. Y ahora están liquidando a un montón, pero un montón de gente. Entonces, sobre eso, fui a ver qué pensaban los analistas. Ah, sí, está bien. Los analistas no operan, pero muchas veces influyen en el mercado. JP Morgan está muy positivo. Entonces, ellos están realmente, claramente optimistas. Seguro compraron de todo en IA. Para el banco, la IA está impulsando el mercado. La competencia con China impide cualquier desaceleración. Todos están compitiendo. Así que va con todo. Entonces, eso es todo. Si estás del lado de JP, sigue comprando. Los árboles crecen hasta el cielo. ¿Por qué no aprovechar lo que no sabemos? ¿Cuál es la altura del cielo? Así que esto puede seguir subiendo. Y, por otro lado, tenemos analistas de centros de investigación como Ned Davis Research, por ejemplo, están pidiendo más cautela. Ellos insisten en el hecho de que los índices se están acercando un poco a la burbuja del año 2000. Hay una cierta forma de exuberancia irracional en el alza. Es una pequeña referencia a nuestro amigo Alan Greenspan, que nos dejó hace más de 100 años hace 48 horas. Pero creo que sí, de hecho. Estamos en una exuberancia irracional, pero también está padre estar en la exuberancia. Son grandes momentos, subiendo. Ayer compré e hice 4 operaciones. Gané mucho más que el salario de un maestro en 20 minutos. Bueno, ¿eso es normal? Sí, para un trader. Sí, ¿por qué no? No existe la normalidad. Les recuerdo que la normalidad es la dictadura de la mayoría. Y si quieres tener una vida chida, es necesario salir del patrón de la mayoría. De lo contrario,
Tu discusión va a ser si necesitas o no un aire acondicionado. Cosas que solo te van a molestar. Salte de la norma, si no, vas a tener una vida estandarizada. No te deseo eso. Dicho esto, voy a hacer rapidito un análisis técnico para ustedes. El CAC 40 reaccionó en su resistencia mensual. Qué bueno que está ahí, no le tiene envidia a nada. Listo, ese es el esposo de Madame Bovary. El CAC 40, el DAX, bueno, está bien, mejor, un poquito mejor. Entonces, ese es el amante de Madame Bovary. Caray, ¿no sabían eso? Vayan a leer sus clásicos. El Dow Jones, arriba de los 52,000, aquí se mantiene. Está muy, 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 muy feliz de estar ahí. De verdad está muy feliz. Y, sobre todo, esa es su resistencia mensual. Aquí vemos que eso sirvió de soporte todo el día, toda la noche de ayer. Sirvió de soporte y se mantuvo por encima de los 52,200, digamos 52, ya que fuimos a buscar los 52,000 exactamente a las 2 de la tarde. Entonces, fue la estadística y empezamos a reaccionar de inmediato. Entonces, 52,000. Mientras estemos por encima de eso, es bastante positivo. Mientras estemos por encima de la resistencia mensual, es sumamente positivo. Gracias a Alphabet en el Dow Jones. Pero para que se mantuviera por encima de los 52,000, no fue solo la entrada de Alphabet, que subió un 5%, lo que permitió impulsar al Dow Jones por encima de los 52,000. Y para mantenerse ahí, es porque todos los activos se comportaron muy, muy bien. Parece hasta que, incluso en 52,000, estamos prácticamente en máximos históricos de todos los tiempos. Actualmente, el Dow Jones parece un poco menos arriesgado que invertir en el Nasdaq, que está mucho, pero mucho más volátil, con burbuja sin burbuja, etcétera, etcétera. Mantendremos nuestra burbuja. La burbuja va bien, pasamos los 30,000. El punto pivote mensual se rompió por completo. Así está la cosa. Es la línea de tendencia bajista que les había dibujado ayer, diciendo, atención, cuando la superemos, puede caer. En cuanto tocamos la línea de tendencia bajista, los pulmones se llevan un pequeño susto. Después, nos estabilizamos sobre ella, retomamos, la usamos como soporte y aceleramos. Entonces, para eso sirven las líneas de tendencia bajista. Cuando las superamos y las usamos como soporte, hay muchas probabilidades de que el movimiento vuelva con fuerza. Y esos repuntes, el movimiento regresó extremadamente fuerte porque subimos un 2%, alrededor de 500 a 600 puntos, aprovechando justamente ese soporte en la línea de tendencia bajista que ahora puedo borrar porque ya cumplió su función. Ya no la necesitamos. Listo, gracias. Línea de tendencia bajista en el CNP 500. Ahora está subiendo tranquilamente, tranquilamente. No es la exuberancia alcista del Nasdaq. Está subiendo con cautela. Digo esto porque, si ves los últimos 2 meses, tenemos una gran línea de tendencia bajista. Sería necesario que fuera a buscar su punto, pivote mensual, que regresa a la zona de los 7,000, 5,750. No estamos lejos, falta 0,5%, pero sería mucho más tranquilizador si se estabilizara por ahí. Ahora, en los 7,500, como pueden ver, en los últimos 2 meses, es exactamente ahí. Estamos prácticamente en contacto, más o menos. Estoy trazando la línea del medio, así improvisado. Estamos justo cerca de la parte superior de la línea de tendencia bajista. Entonces, aquí va, está un poco dudoso. Así que, lo mismo que para el Nasdaq. Aunque es mucho menos impresionante que el Nasdaq, es mucho menos intenso. Pero es importante estar atentos a esa región, al menos un poco más de atención en el Nasdaq. Por eso, entonces, se escuchó que Romy sigue intentando mantenerse por encima de los $4,000.
no lo logra, sigue cayendo. Lo que está cayendo, como siempre, por debajo de los 60.000 es el Beacon. Entonces leí algunos mega análisis de superanalistas que tienen. Y luego están los que tienen 6 meses de experiencia o incluso 6 años de experiencia en la bolsa. Eso es ridículo, es como si fueras un aprendiz, no sabes nada, ni siquiera has vivido un crash, no has vivido nada, con 6 años de experiencia en la bolsa, que nos explican que todo está cayendo y que es normal que el Bitcoin caiga. Bueno, no todo está cayendo, amigos míos. El Dow Jones está en máximos históricos de todos los tiempos en el Nasdaq. Subió un 2% ayer. Está arrasando con todo. Tenemos a Tesla, que subió 8.5%. Alphabet, que subió 5%. No todo está cayendo. ¿Qué es lo que está cayendo? En realidad, hay 3 cosas que están cayendo. Tienen las materias primas. Listo. Porque no estamos lejos de la paz, ¿verdad? Parece un poco una paz armada, donde nadie tiene miedo. Primer punto. Segundo punto. Tienen el oro que está cayendo y el barril de petróleo, las materias primas que están bajando, los bitcoins. Pero eso es todo, no es todo. Eso no representa gran cosa. Todos los índices mundiales están subiendo. Listo, gracias. Hasta luego con el petróleo. Contacto con 70.000, soporte mensual, adelante. El único riesgo, porque realmente es un riesgo, es que empecemos a lateralizar. Entonces, a largo plazo, me pidieron, hice análisis pros, alumnos de mi escuela. Porque el petróleo fue mi especialidad en la universidad, lo que, de hecho, me permitió ser historiador empresarial para el grupo ELF, que fue un periodo bastante divertido hasta que, en el momento en que Eva Joly vino a hacer una investigación en la serie de ELF, ¿qué tiene? Eso fue mucho menos divertido. Y un saludo para Loic. La agenda del día de hoy, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el Foro de Banqueros Centrales en Sintra. Entonces, ¿qué es eso? Se reúnen, platican, hacen pequeños discursos. Está el mencionado, está el discurso de Kevin Roche, que va a ser esperado, observado y totalmente no esperado. El de Christine Lagarde. A nosotros no nos importa para nada. Gracias, Christine. Perdón también, pero bueno, es la verdad. Mira que un CAC, un DAX y un Eurostoxx 50. No se espera que Europa pueda hacer más o menos lo que quiera. Eso no tiene absolutamente ninguna consecuencia a escala mundial en este momento. Hoy vamos a tener los primeros números que salen sobre la inflación en Europa. Tampoco nos importa como traders. Eso no va a tener ningún impacto. Sobre los mercados mundiales, a veces ni siquiera llega a tener impacto en los índices europeos. Para ti, concejal, entonces, alrededor del 3% es lo que se espera. Las verdaderas estadísticas, las cosas importantes, siempre suceden en Estados Unidos. A las 15:45 del lunes, SPMI de Chicago mide la actividad de las empresas. ¿Y por qué eso es interesante? Porque la región de Chicago es como el barómetro del pulso económico de las empresas, especialmente las industriales, principalmente estadounidenses. A las 16:00 horas, la confianza de los consumidores estadounidenses. Bueno, eso es todo, muy importante. Si Barbie y Ken están de buen humor, se endeudan. No, agarran la tarjeta, Visa, pagan las vacaciones a crédito, pagan todo a crédito. Y les recuerdo que Estados Unidos de América representa el 20% del consumo mundial del crecimiento global. Entonces, cuando los estadounidenses se endeudan, nosotros nos enriquecemos, el mundo entero se enriquece. Eso hace que las empresas francesas sigan funcionando, ni se diga de las empresas chinas. Ahí empiezan a producir sin parar y ellos empiezan a gritar de alegría. Y si los consumidores estadounidenses reciben un golpe, eso genera desempleo en Europa y genera mucho desempleo en Asia. Entonces,
es la confianza de los consumidores estadounidenses. Es un indicador mundial, prácticamente define la dinámica económica global. Y también les recuerdo que hoy es el último día del trimestre. Así que estén atentos porque vamos a ver a los gestores limpiando sus carteras. Y eso siempre trae un poco de volatilidad, a veces medio rara. Un abrazo para ustedes. Ya dije casi todo, pero me falta mucho. Veamos la anécdota. ¿Cuál era la anécdota? ¿Tú la habías decidido hace 3 segundos? Tengo que recordar que en mi cabeza es un desmadre, no está nada organizado. Espera, no, esto es la lista del súper. No, esto es algo que no podría hacer. Ah, listo, ya encontré la anécdota. Estaba justo debajo de la lista del súper, una historia que nos lleva de vuelta a los años 20 en Wall Street. Ya saben, era esa época en la que los hombres se vestían bien, usaban sombrero y todo eso. Era lo máximo. Y no eran sombreros de vaquero, solo hay que ver el look de los años 20. Mujeres guapas, hombres guapos. Y ahora, ¡pum!, todos andamos en pants, ¿verdad? Bueno, ya no hay clase, así que estamos en los años 20, Wall Street. ¿Y cuál es la gran revolución del momento? En los años 20 es la radio, así es. Y había una empresa en esa época que representaba perfectamente ese futuro. Es la RCA. Sus acciones se disparan impulsadas por todas las esperanzas. Es la envidia de la época, la RCA. Todo el mundo quiere comprar a cualquier precio. La gente pide préstamos para comprar acciones de la RCA. Nunca habrá nada mejor que la RCA. Es el activo principal de la época. Y entonces llega la crisis de 1929. No voy a querer eso. No quiero resumir en un minuto algo que se llevó absolutamente todo. Las empresas malas y las buenas. Y la acción se desplomó casi un 98%. Yo viví eso. Viví la burbuja del año 2000. Ahora, 1929 no lo viví, no. Todavía era un poco joven, pero la burbuja del año 2000 sí la conocí. Conocí a Alcatel, que era el orgullo tecnológico francés y europeo. Ellos eran los que instalaban fibra óptica en todos lados. Alcatel a 100 euros. Todos los analistas veían a Alcatel en 200 euros, 250 hasta 300 euros. 3 meses después, la burbuja del Internet, ¡pum!, explota. Y la acción de Alcatel, que era tan prometedora, realmente era el Nvidia de esa época, cayó a menos de 2 euros. Entonces, hasta bromeábamos diciendo que, con una acción de Alcatel, ni siquiera podías comprarte un Big Mac. Por cierto, eso me hace recordar que el Big Mac costaba 2 euros en esa época. Creo que ahora está entre 7 y 8 euros. Entonces, eso es todo. No hubo mucha inflación. En estos últimos 25 años. Pero el Big Mac se multiplicó por 4. Aún así, ¿tu salario se multiplicó por 4? Bueno, mira, te puedes sorprender. Te puedes sorprender porque fíjate en esto. Ahora, claro, si siempre has estado desempleado, vas a ver que eso no cambió mucho. Pero un salario multiplicado por 4 en comparación con hace 25 años, sí, es totalmente posible. Eso es todo. Bueno, entonces escucha lo que quieras. ¿Qué puedo decir? Vamos a terminar. Un beso grande. Me caen muy bien. Les deseo muchas cosas buenas. Nos vemos mañana con una cámara que probablemente no se va a calentar. Entonces, no sé si eso es mejor, pero van a ver mi carita. Un beso para ustedes. Cuídense. Adiós. Adiós.